Lugares, muy buenas tardes, noches. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Y pues vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta tarde. Te bendecimos, honramos. Gracias porque nos diste las cuerdas vocales para adorarte, bendecirte y darte gracias por la vida. Y nos disponemos a escuchar de tu palabra. Gracias porque tenemos oídos dóciles, un corazón abierto para escuchar tu palabra y tu instrucción sea clara para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El domingo estaba hablando referente a la guerra y la mencioné como guerra futura, fue el tema que di. Y de antemano la oración es una manera de algo que suceda en lo que viene, o sea, en el futuro, no es tanto en el presente. A veces sí es algo instantáneo, o sea, Dios sanó a personas, Jesús cuando estuvo en la tierra, y fue algo instantáneo, pero hubo unas ocasiones que fue progresivo. Cuando los 10 leprosos se le presentaron y les dijo Jesús, pues vayan y preséntense ante los sacerdotes, vayan hacia allá. Entonces fue un proceso de obediencia y llegó la sanidad entonces fue en algo futuro. Cuando estoy hablando de guerra, estoy hablando hoy en día, ahorita es una palabra muy común en nuestro tiempo, guerra. Ahorita en las noticias está con todo, con las guerras. Y no es nada nuevo. Alguien me mandó un texto bien conocido que dice que no tengamos miedo si oímos rumores de guerra y haya hambrunas, pestilencias. Y yo me refiero a la guerra que en el futuro tenemos, pero tiene que ver mucho con nosotros. Muchos tienen la idea de que Dios es tan lejano, que a veces no escucha su oración. Y es mucho más cercano, y muchos piensan que Dios está a millones de años luz. Y la realidad es que es presente en uno. Pero esto depende de esa relación que uno tiene. Dios mandó al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero iban a pelear, iban a guerrear. O sea, la tierra prometida sí iban a ir por ella, pero iban a pelear. Tú naces de nuevo en Cristo Jesús y vas a pelear sobre este mundo todas las cosas contrarias que hay, que quieren invalidar la palabra de Dios. Por eso es una guerra constante. Miren, si estuviéramos en el huerto del Edén, no tuviéramos necesidad del sistema inmunológico, porque no había enfermedad. No estuviera nuestro cuerpo, hablando de Adán y Eva, su cuerpo no estaban peleando con los virus y todo eso y los pequeños microorganismos tratando de dañar a nosotros. No estuviera peleando el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque era todo un ambiente sano. Pero como no lo estamos, nuestro cuerpo está peleando. Dios nos dio esa habilidad divina de sanidad natural, biológica. Usted se corta y automáticamente su sangre empieza a trabajar para reparar el daño. Entonces es una guerra continua biológicamente hablando. Espiritualmente hablando es lo mismo. O sea, no estamos peleando con Dios. Es bien simple esta parte. No estamos peleando con Dios para que venga su bendición. No estamos peleando con eso. Él nos dio su bendición, pero tenemos que tomarla. Hay una gran diferencia de que usted vaya a comer a un lugar y diga, voy a ir a comer al buffet. O va a ir a un restaurante a pedir a la carta. Y dice, yo quiero un steak con esto. Pero usted va a un buffet y usted va a tener opción de comer de un montón de cosas diferentes. Va a depender del compañerismo que cada uno tenga para poder solucionar los asuntos de la vida presente. Ya lo del pasado ya pasó. Y ahí quedó. Hoy la psicología te quiere mandar a la niñez para que cambies las cosas. Naciste en Cristo, entonces nueva criatura es, órale, bríncale.
tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con el compañerismo con el Padre Celestial. Y hemos estado hablando del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es con quien tú vas a empezar a entablar una mayor convivencia porque está en uno. Y son los mismos, los tres, ¿no? Pero hablo del Espíritu Santo porque Él te va a llevar ¿a qué? A la verdad y a santidad. ¿Qué te va a llevar? A que tengas una vida apartada mentalmente, emocionalmente, en tu corazón. ¿Para qué? Para que estés abierto, alineado. Si yo le preguntara al profesor Daniel que cuántos megahertz hay en lo que es la red de radio, son un montón, ¿verdad? Son muchísimas. Para Dios solamente hay una sola megahertz donde podemos llegar al Padre Celestial, conviviendo con el Espíritu Santo a través del nombre de Jesús, y que Dios nos vea a través de esa sangre derramada en nosotros como esos hijos que están buscando y siendo intencionales para vivir una vida plena en Él en este tiempo, el ahorita. Entonces tiene que ver con eso. ¿Por qué Dios nos enseña en 1 Corintios, si no me falla, 12, sobre los dones espirituales? Porque de antemano nos ha dotado a todos. ¿De quién son los dones? De Dios, del Espíritu Santo. ¿Para qué los puso para la iglesia? Tristemente no somos intencionales en procurar los dones espirituales. Hemos hablado del fruto del Espíritu, que es la parte muy importante. El fruto del Espíritu tiene que ver con el Espíritu Santo también, pero es Él el que nos va a llevar a nuestra conducta, a nuestra manera de conducirnos nosotros, no en nuestro nivel emocional, sino bajo el fruto del Espíritu. Esa es la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida biológica, emocional. Y nosotros tenemos que trabajar con la mental, renovando a través de la palabra de Dios, renovando los pensamientos del Padre en nuestra mente, meditando en la ley de Jehová todos los días, Salmo 1. O sea, es nuestra tarea. ¿Y saben que la mayoría no lo hacemos? Nos conformamos a lo que estamos oyendo y ya no lo vemos por fe, lo vemos algo natural. Sí amo a Dios. ¿De veras? Sí me gustaría que sea. ¿De veras? O sea, ¿vienes con la intención de buscar de algo que Dios quiere tocar a tu vida? O simplemente, voy a ver. O sea, tiene que ver con una intencionalidad natural que tiene que surgir del Espíritu, del deseo de conocer más del Padre Celestial, de Jesús y por obvia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque está formando a Cristo en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, si tú cedes al Espíritu Santo, te vas a parecer más a Jesús. Por eso es una guerra. Y es una guerra que está en el futuro, pero que tenemos que trabajar en el presente. Y voy a leer una parte que les leí el domingo. Primero voy a empezar con Zacarías, versión Dios habla hoy. Dice Zacarías capítulo 4, verso 6, dice, y él continuó, este es el mensaje que el Señor para Jorababel. No depende del ejército ni de fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Luego leí Santiago capítulo 4, también Dios habla hoy. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues no son de los deseos que siempre han luchado en su interior. Pues ustedes quieren algo, no lo obtienen, matan, sienten envidia alguna cosa y como no lo pueden conseguir, luchan
y hacen guerra. No consiguen lo que quieran porque no se lo piden a Dios. Entonces, es una lucha continua de cosas que a veces queremos, o cosas que no nos gustan como lo hacen, y es una lucha continua con nuestra gente que nos rodea y hasta a veces con nosotros, y a veces ni nos aguantamos nosotros mismos. Porque traemos ¿cómo se llama? El monigote arriba diciéndonos, ¿para qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué dijiste? Y malhumorado y cualquiera te dice algo y luego le respondes con toda saeta, con todo cuchillo y espada y garrote con el primero que se te cruce porque estás enojado, no te gustó lo que sucedió. O sea, y te desquitas con alguien. O sea, son pleitos que estamos creando, contiendas que estamos creando. ¿Y por qué creen que nos encarga mucho sobre esa parte en Santiago capítulo, que este mismo capítulo nos menciona con referente a que no sabemos pedir? ¿Por qué? Porque si pedimos algo, yo sé que de aquí le digo a alguien de multimedia y le pido de favor que haga algo, sé que va a ir y lo va a ir a hacer. Le digo, oye, tráeme una hoja de allá. Va a ir, lo va a hacer. O sea, es algo que les estoy pidiendo. Y tengo esa confianza que lo van a hacer. Y así no lo van a hacer, se van a meter en problemas conmigo. Entonces, lo van a hacer, me lo van a traer y aquí está. O sea, imagínense, usted le pide a Dios con toda confianza, teniendo la seguridad que va a hacer, pero conforme a su voluntad. O sea, lo podemos hacer forzado y pensar como menciona Zacarías, lo menciona de esta manera. Dice, o sea, lo hacemos a nuestra fuerza, dice, ni con fuerza, ni con ejército, sino por su espíritu. Por eso cuando uno se alinea, se pone en esos megahertz de Dios, usted va a saber lo que el espíritu quiere. Y no se va a esforzar. ¿Por qué? Porque lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Entonces se nos llega a olvidar. Me encontré esto, me acordé de esto de hace un tiempo atrás. Y dije, ahorita voy. Estamos mencionando sobre la guerra. Y esto es lo que tiene, aparte de que es el fruto del Espíritu, que es amor, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Este es el desarrollo de poder de Dios. ¿A través de quién? No, ¿a través de quién? De usted y yo, si usted ha creído en Cristo Jesús. No de nadie más. No del vecino, de usted y yo. Estos los tiene el Espíritu Santo. Y según la Biblia dice que Él derramó el Espíritu, en Romanos 5:5, derramó su Espíritu sobre nosotros, nos derramó de su amor. Y dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces Él tiene todo esto. Y está en ti y en mí. Entonces, nos explicaban hace 15 días, o no, hace una semana, nos explicaban de la operación, no lo voy a decir yo, nada más voy a generalizar. Nos decían de cómo operan los diferentes dones, cómo los manifiesta el Espíritu Santo, palabra sabiduría, palabra ciencia, hablando del futuro, del presente, del pasado. O sea, Dios nos está diciendo que Él tiene control de las cosas, pero que depende de nosotros seguir alineados para poder que Él tome el control y que no lo hagamos como nosotros pensamos que es lo mejor. Por eso es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Para poder corregir, si hay cosas del pasado, corregir el pasado, corregir el presente y lo que viene de futuro. Por eso son palabras, sabiduría, palabras de ciencia. No voy a explicar mucho sobre ellos. Ahora viene sobre la fe. No es la fe normal que tú conoces en Cristo, sino es una fe que te posibilita para cambiar las cosas, pero vienen del Espíritu Santo sobre ti y tú lo declaras y lo haces. Lo hizo este profeta en los huesos secos, y que se creó todo un ejército y dijo, di la palabra. Y dijo la palabra y empezó. O sea,
volvieron a nacer esos hombres, a quién sabe qué edad tendrían, pero volvieron a nacer, no empezaron como fetos, ya eran personas. Pero es el poder y la habilidad de Dios. ¿Qué sucedió ahí? Milagros. O sea, donde no había una parte, Dios le puso tejido, nada más eran puros huesos. Entonces empezó a ver ojos y empezó a ver un cerebro y todo. Son milagros. Eso lo surge el Espíritu Santo. Y no me sorprende porque si el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba alrededor sobre las fases del agua cuando fue la creación y que separó y quitó y puso y el Big Bang del sol y todo lo demás que hoy en día conocemos, ¿qué fue? El poder. Siguiendo con milagros. Entonces, ¿qué potencial tú tienes y tenemos? Simplemente porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Es incalculable, pero no tiene ese valor. No tiene ese valor con la mayoría. Se preguntan qué hacer para Dios, le están preguntando si pueden hacer eso, si pueden hacer aquello, si los va a dejar hacer. O sea, ¿por qué le están preguntando? Porque la alineación no está. Yo tuviera problemas ahorita para poderles hablar si no tuviera el micrófono. Bueno, sí tengo la voz ronca, ¿no? Pero el punto que voy es la transmisión que hay de aquí a allá y se escucha aquí. O sea, están conectados. Hay una sinergia entre esto. Y ese es lo que debe suceder con nosotros, una sinergia. Y ahí andamos preguntando, ¿y cómo será? Y ahí andamos preguntándole a otras personas, ¿y que será bien que haga esto? Está bien recibir consejo, pero miren, aquí está la manifestación del Espíritu Santo para que te aconseje palabras sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento de mente, cuando no sabes cómo está esa persona o otra persona que vas a tratar y decir, Señor, enséñame qué trae, qué espíritu trae. Si es el tuyo, es un demonio de lo que sea. Y es una realidad. Pero no hemos aprendido a caminar de esa manera con Dios. No lo hemos hecho. Hacemos nuestras rabietas, como menciona, o sea, porque no obtenemos lo que queremos, nuestros deseos carnales, naturales. ¿Por qué? Porque es lo que más recibimos. Entonces, son áreas importantes del espíritu. No me voy a meter tanto en interpretación de lengua ni género de lenguas, pero hay cosas que son muy especiales. Un día alguien me dijo, oye Israel, si Jesús nunca oró en lenguas, y como menciona en Hechos de los Apóstoles, le dije, ¿cómo no? Le dijo en la transfiguración. Estaban sus discípulos, los 3 discípulos, más Jacobo, Juan y Pedro. Se presentó Elías y se presentó Moisés, y ellos no entendieron lo que estaban hablando. Entonces era un lenguaje del cielo, que no entendieron ellos. Y eso que ellos conocían el griego, el arameo, ellos como judíos en aquel tiempo. Entonces, por eso regreso a este punto. Necesitamos darle el valor que debe de tener el Espíritu Santo en nuestra vida para que haya un real cambio. Normalmente le estamos pidiendo a los demás que cambien, pero lo importante es uno empezar. Y es en el momento que decides. Mañana. No, en el momento. Que el fruto del Espíritu fluya, que fluya los dones sobre mi vida, ser sensible. ¿Y cómo lo voy a obtener? Meditando la palabra de Dios. Adorando a Dios como lo que hicimos ahorita. Buscando su rostro. Decir, quiero conocerte un poquito más. Y aparte unas 2 horas y léase usted mismo la palabra de Dios. Está bien que escuche predicadores, pero
Pero usted léase la palabra, adore y alabe a Dios un rato y vuelva otra vez a leerse la palabra. En esos momentos de compañerismo, es la manera en que usted y yo vamos a empezar a crecer y miren, y cambiar nuestra manera de pensar. Ese es el problema que tenemos. Alguien busque por ahí Marcos 11, 20 al 23, por favor, y me lo lea en voz alta. Se pare y me lo lea en voz alta. Ya me lo sé, nada más que quiero para que se me despierte un poquito más. Marcos 11. Entonces, ¿qué tan importante es lo que hablamos? Entonces, Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para tener fe tiene que ver con lo que hay dentro de tu corazón y tiene que ver también con tu mente. Entonces, aquí dice bien claro, bien clarito y está hablando del producir y accionar en fe. Dice, lo voy a leer yo, dice, me voy a brincar hasta el 22, verso 22 del 11. Dice, y respondió Jesús y le dijo, ten fe en Dios. La traducción es, ten la misma clase de fe de Dios. Se le hizo difícil al Casiodoro de Reina poder ponerlo de esa manera. Dice, y 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. ¿De dónde crees que sale esa palabra exacta sobre tu vida para decirlo? Por el convivio de Dios, de lo que Dios te dice. Y yo la otra vez me preguntaba a mí mismo, ¿no? Me preguntaba yo mismo y dije, ¿por qué Jesús, si no era tiempo de higuera, si leemos más, no era tiempo de higueras, o sea, que diera fruto la higuera, no era tiempo. Pero por enseñarles a sus discípulos, le dijo palabras de maldición a la higuera. ¿Por qué? Quería enseñarle a sus discípulos la importancia de lo que se habla, hay un resultado. ¿Bueno o malo? Hay un resultado. Y eso nos lo enseñó Jesús y apenas hace poquito tiempo, ahora los psicólogos dicen que sí, que afecta un montón a los chamacos decirles que son medios inútiles y todo lo demás, ¿no? Pero ya Jesús ya lo había dicho que había reacciones negativas en la persona, que en su la neurociencia dice que les afecta neuronalmente y no funciona bien su sistema para poder que trabaje bien. Por eso marcamos a nuestra generación, esta generación que está, la marcamos como la de cristal, porque se quiebran. Pero ya nosotros ya les pusimos etiqueta. Nuestro sistema ya le puso etiqueta, por eso necesitamos aprender, hoy en día nuestros jóvenes aprender que tienen una nueva identidad y que no ocupan tener esa etiqueta de ser cristal, sino que sean jóvenes esforzados, valientes, llenos de fe y aventados a hacer las cosas de Dios. Con esto. O sea, ser de cristal se rompe. Y aquí está el ejemplo. No es cristal. Y no está llorando. Ay, y los chamacos están por cualquier cosa. Uy, me está haciendo bullying. Ni caso le hagan. El diablo te está haciendo bullying para que te creas de cristal y te puedas zarandear sabroso. De veras. Es lo que está haciendo en nuestro tiempo. Ya nosotros como adultos ya hemos guanteado un buen rato y
peleado buenas guerras, pero ahí está. Pero tenemos que enseñar a estas generaciones. Tienen que ser esforzados para obtener ¿qué? Conocer el ambiente espiritual real. Es mucho real el ambiente espiritual. Aquí está. Cambiar las cosas se pueden. Hay dichos que dicen, árbol torcido, jamás sus ramas se enderezan. Mentira. Con la fe se pueden voltear esos. O sea, es la manera en cómo nosotros tomamos la palabra. Fe operando activa. Fe. No hay otra. Por eso es una guerra campal, sí. Y el otro está más interesado en que tú tengas pensamientos de ti mismo sin fe para poderte derrotar. Fue la voluntad de Dios. No, hombre, el diablo te atacó y te hizo trizas. No, es que así iba a madurar. No era el propósito de Dios. Damos excusas. Y si no nos levantamos con esa actitud aquí, Zacarías menciona, no va a ser ni mi fuerza, ni mi ejército, ni mis buenas ideas. Va a ser que el Espíritu de Dios me guíe para hacer las cosas. Sea en mi escuela, sea con los que convivo, sea en mi trabajo, sea con mis compañeros. Ellos van a brincar. Yo no me voy a ir para ellos a brincar lo que ellos están haciendo para quedar bien con ellos. No, ellos van a brincar donde yo estoy porque saben que hay algo mucho mejor en la vida en este tiempo que lo que ellos están viviendo. Pero es a través del alineamiento de la palabra de Dios en uno. No nos podemos aliar. No podemos consentir. No podemos permitir. No lo podemos hacer. Necesitamos, sí, consentir que la palabra de Dios se haga vida en nosotros y que el Espíritu Santo empiece a hablarnos claro a nuestro corazón y a nuestra mente y a nuestro ser para caminar en este tiempo en victoria. Aunque comas frijoles y arrocito, pero vas a estar gozoso. No vas a estar infeliz porque no tienes unos tenis caros de $100, $200, ¿no? No importa que tengas unas chanclitas, con eso es suficiente. O sea, en serio, ha estado golpeando lo material a las iglesias algo mal. Pero es porque queremos que Dios haga y cumpla su plan en este tiempo. En este tiempo. Dejemos de pelear entre nosotros, dejemos de pelear con nosotros mismos, de querer tener algo que no nos conviene, sino que demos lugar a que Dios nos hable y caminemos en sus pasos de Él. Si es amor, sí, caminar en amor. En paciencia, sí, en paciencia, sí, en bondad, ser bondadosos y dejar que empiece a fluir el fruto del Espíritu para que empiece luego a manifestarse estas palabras específicas a nuestra vida para bendecir a los demás. Tiene que ser así, iglesia, tiene que ser así. Pero si yo no hago ese tiempo, pues no va a suceder. No va a suceder. Fueron 400 años. Yo estaba estudiando un poquito y leyendo algunas 400 años sin que hubiera palabra de Dios de Malaquías a la venida de Juan el Bautista. 400 años de silencio de Dios. ¿Saben qué sucedió en esos 400 años? Surgieron los fariseos y los saduceos, los religiosos de la ley en esos 400 años. ¿Qué hicieron ellos? Crucificaron a Cristo Jesús porque no conocieron su tiempo. No conocieron la voz de Dios. Estaban orando por el Mesías y el Mesías que ellos querían no se presentó y mataron al verdadero Mesías. Pero fueron en esos 400 años. De ahí surgieron. Del silencio de Dios. Que no haya un silencio sobre tu vida, de Dios en tu vida, porque te vas a volver religioso. No una vida plena.
Vas a estar diciéndole los porqués a Dios que cada ratito, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has conocido la plenitud y has dado paso a donde no debes de estar. Donde no debes estar. Pero yo creo en ti. Porque no hemos escuchado su voz. Porque creo que a la iglesia en Apocalipsis, a las 7 iglesias, hay una frase bien conocida que se les dice a las iglesias: el que tenga oído para oír, oiga. ¿Y la iglesia quiénes son? ¿O quiénes somos, más bien? O sea, es bien importantísimo que meditemos la palabra, creámosle a Dios por la palabra que nos dé, pero estar con esa intencionalidad. Sí es una guerra, y es una guerra del mañana o de nuestro futuro, pero tiene que empezar en tu presente para que tu futuro sea seguro. Podemos decir, todo va a estar bien, pero eso no es suficiente. Tú necesitas tener una palabra específica según la necesidad de cada uno. Y miren, solamente lo va a dar esto: palabra de sabiduría o palabra de ciencia. Y lo va a dar el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En lo carnal no te va a ayudar. No te va a ayudar. Por eso, cuando hablamos así de la fe, de que puedes trasladar los montes, ¿qué es lo que ocupamos trasladar? Quitar de en medio, que te está estorbando, o que se puso enfrente. ¿Qué es? Ahora, ¿has fortalecido tu fe para poderlo mover? Dice que la fe viene, ¿por qué? Y oír la palabra de Dios. No hay otra. No es porque cantes un montón la alabanza o adoración. No es por eso. Es por oír la palabra. Dice, entonces no voy a cantar. No, me estoy refiriendo a eso. No seas extremista. Así son hoy en día. Se me van a otro extremo. Y si la alabanza tiene palabra, gloria a Dios. Pero sí es importantísimo que escuchar la palabra, escuchar, decir, Dios, me vas a hablar hoy. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Para ganar la guerra. Esa es la manera para ganar la guerra. Deja de escuchar y yo te aseguro que vas a ser derrotado en cualquier área que estés en tu vida. Pero quiero oír de ti. No quiero hablar tanto yo. Bueno, hay unos que sí les encanta que Dios les esté escuchando, ¿no? Y pues él a veces dice, shh, shh, y no. Dice, callen delante de la presencia del Señor, dice Salmos. Entonces, a veces queremos hablar más, es más importante que tú que escuches de Dios a que tú le hables a Él. Es mucho más importante. Entonces, imagínate, si aprendemos a empezar a cambiar nuestra manera de pensar y que se empiece a conformar nuestra mente a la mente de Cristo a través de su misma palabra, ¿qué no vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? Y cantábamos ahorita y es una escritura de Corintios. Dice, ¿quién me separará? Y bien suave todos cantaban. Y tú te sentiste separado en esta semana o hace semanas. No te hagas. Como que no te oía Dios. Pero es porque entramos en la cuestión emocional y nada tiene que ver eso. Es fe. Es convicción. No es emoción. Y la convicción no tiene que ver con el mover emocional. Tiene que ver con decisiones que yo tomo a la convicción de la palabra de Dios. Decir, en este día ya no voy a pensar para maldecir a mi prójimo. Ya no lo voy a hacer. Los voy a bendecir, aunque me caigan gordos.
Y ya está rompiendo. Aunque dije que me caigan gordos, ¿no? O sea, de antemano ya empiezo a romper yo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a Proverbios, me voy a Salmos, leo Santiago, Romanos. Para no tener una mente reprobada, me voy a Romanos y busco. Que dice que Dios entregó a una mente reprobada a aquellos, y yo no la tengo, entonces me voy a Romanos. La vida cristiana, ¿cómo llevar? No permitir lo que el mundo quiere hacer a nuestra vida. Romanos. El fluir de Dios a través del Espíritu Santo y los dones. 1 Corintios, 2 Corintios. Hay una parte que me gusta de Pablo, que cuando hace la institución de la Santa Cena. Él no estuvo en la Santa Cena. O sea, sí fue un apóstol, pero no estuvo con Jesús en ese tiempo. Entonces, él nunca vio cómo Jesús impartió el pan junto con los discípulos. Pero dice, yo recibí del Señor, o sea, una revelación de parte de Jesús a su vida, y empieza a dar lo que es la Santa Cena. Capítulo 11 de primer libro de Corintios. Entonces, él lo recibió del Señor. Y no estuvo él. Entonces, imagínate, ¿qué don operó sobre su vida? Pues, si él fue el que mencionó todo esto. ¿Por qué creen que Dios se lo reveló a él? Porque era entendido en los tiempos y era entendido y alineado en Dios. Y miren, todo esto lo empezó a enseñar a las iglesias. Y luego todavía faltan los dones espirituales, los dones del Padre y los dones del Hijo. Y el apóstol Pablo cerró todo eso. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Cierro con esto. Vamos a ponernos de pie. Por favor. ¿No es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Sí es difícil. Pero no es imposible. No es imposible al que decide en fe caminar en esos pasos con el Padre Celestial, con Jesús y el Espíritu Santo en uno. Dios tiene tantos dones que Dios nos ha dado en gracia para bendecir. Tantos dones. Y aparte de los talentos que Dios da, o sea, ¿qué has desarrollado tú para Dios? ¿Qué es lo que has desarrollado hasta hoy? Para Dios. No para el hombre o ser visto por el hombre, para Dios. Una de las cosas, de las tareas que la iglesia tiene, ocupamos que empiece a levantarse los hombres y las mujeres intercesoras, que sepan pelear de la manera correcta, bajo la guianza del Espíritu Santo, que sepan pelear los territorios. No nada más una simple, oh sí, bendice a mi familia, ayúdale, sí, bendice. No, más allá. Llegar al mundo espiritual en esa esfera y arrancar a los cautivos, arrancarlos en la oración y después ir por ellos. Pero la iglesia ha perdido la intercesión. La súplica, recuerdo esto, quiero que recuerden esto. O sea, la súplica no es para Dios, es el tomar el control. Es como, yo tengo un condominio y ese condominio tiene su estacionamiento numerado. Si mi condominio es el 22B, mi estacionamiento es el 22B. Y alguien se pone en mi estacionamiento, yo tengo el derecho, porque es mi condominio, yo lo compré, tengo el título y ese espacio me pertenece, entonces nadie se puede poner ahí porque es mío. Derecho legal. El intercesor conoce los derechos legales. Ahí es con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esos intercesores ocupamos para que sepan tomar el lugar que les corresponde, lo que el diablo le ha quitado a la iglesia, a las familias.
Y estoy hablando de simplemente hombres y mujeres de intercesión que se levanten y por obvia se va a manifestar. Pero nosotros tenemos que interceder. Y cuando le pasa a alguien conocido, familiar, tú hasta casi te pones a llorar para que Dios obre y haga algo. ¿Cierto o no? ¿Y por qué no lo haces por alguien que no lo conoces? ¿Por qué tiene que ser algo emocional? ¿Por qué? Porque no es en el nivel, oigan, en los hertz de Dios. No es en ese alineamiento. Simplemente porque es familia. Ay, es que lo conozco. Ay, es que me cae bien el fulanito. Ay, es que se lo lleve el Señor. Señor, ¿te lo llevas o lo elimino? O sea, no. Es parejo con Dios. Dios quiere que todos se salven. Entonces, tenemos que perder. Dije que lleve a terminar. Tenemos que perdernos a nosotros mismos y que Cristo sea hallado en nosotros para poder caminar en eso que estoy comentando. No hay de otra. Si no, nos va a pasar como los fariseos y los saduceos en esos 400 años, que ellos fueron los que crucificaron al Señor. Padre, yo oro por tu iglesia, gracias te doy porque tu palabra es la que nos enseña, nos anima, nos exhorta, pero sobre todo te doy gracias por el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Padre, que nuestros pensamientos se alineen a tus pensamientos a través de tu palabra y que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestro ser con tu palabra. Te doy gracias por el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo para cada uno de tus hijos e hijas en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que podamos encontrar esa identidad para alcanzar el propósito que tú tienes en nuestra vida, para que tú seas glorificado en todo, seas honrado en todo y que seas exaltado sobre las naciones, sobre nuestro Tecate, sobre nuestra ciudad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos porque sabemos que tus propósitos se cumplen y se van a cumplir en nuestro tiempo porque es tu voluntad. Y Padre, perdónanos si le hemos regado una y otra vez. Ayuda a la debilidad de esta carne a través de tu Espíritu para poder ganar y vencer conforme a tu voluntad. No en nuestras propias fuerzas, sino por tu Espíritu que está en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.